Muy queridos amigos de Eclesia Televisión, un cordial saludo y bienvenidos a este espacio semanal con el amigo de Maus. Es una dicha, una bendición, una gran alegría poder compartir con ustedes esta, esta oportunidad tan bonita y este encuentro y este momento de oración con Dios. Como debe ser, nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos que nos asista con su gracia para que este momento de oración, para que este momento de potencializar eso que Dios nos ha dado, nuestra memoria, nuestra inteligencia, nuestra voluntad. El buen Dios nos ayude y que este momento sea para gloria suya y bien y provecho en nuestras almas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este momento pedimos que nos regale la luz del Espíritu Santo para que potencialice toda nuestra inteligencia, toda nuestra memoria, nuestra voluntad para que este encuentro con la palabra, para que este encuentro con la doctrina, para que este encuentro con tu oración nos ayude a amarte cada día más y a no desfallecer en esta tarea y a orar sin desfallecer, para gloria a tu nombre, para proclamar tus maravillas, para decir que eres grande. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos amigos, en el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy bonito y muy profundo que tiene que ver con uno de los personajes más icónicos del Antiguo Testamento, que es el rey David. Y en el día de hoy vamos a hablar de la oración del rey y que miraremos de manera muy especial en el rey David cómo esta oración se manifiesta y cómo su intercesión es un ejemplo para el pueblo de Israel. Entonces recordemos que David es rey y que es ungido por el profeta Saúl. Y que el profeta Saúl va a la casa del rey David y el profeta le pregunta al padre de David que dónde están sus hijos y él le presenta a todos, a todos, a todos y dice, bueno, falta uno, hasta que el papá le dice, pues falta el más pequeño de todos que es David. Recordaron ustedes también que David en una pelea contra Goliat, él gana y viene la famosa expresión David contra Goliat. David es un ejemplo, es un mentor del pueblo de Israel, es un modelo de oración, es un modelo de rey, es un modelo de líder. Y su imagen y su testimonio y su amor a Dios eh, marcará toda la línea del Antiguo Testamento y también hablarán muchísimo de David en el Nuevo Testamento. Tanto así que en las genealogías de los evangelistas aparece sí o sí el rey David, aparece también su descendencia unida con San José y en los textos del Nuevo Testamento, los, los apóstoles hablarán continuamente de esa relación entre la promesa del rey David que Dios les hizo y la promesa que Dios tiene para su pueblo. Entonces aparece de manera muy especial siempre esa figura del rey David como mentor y ejemplo del pueblo de Israel. Vamos a mirar este segundo punto, ya en ese marco de esa oración del pueblo de Israel y en el marco también de la oración del pueblo de Dios. El inicio de la oración del pueblo de Dios. Esa imagencita que ven ustedes en la pantalla es una pintura clásica de cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida. Recordaron ustedes que cuando el Señor pone a caminar a su pueblo por el desierto inmediatamente después del éxodo, les dice, esta es la tierra prometida, eh, aparece de manera especial que dicen los visionarios, los pioneros que aparecían, que ellos parecían como hormigas ante la presencia de sus gigantes. El pueblo no le cree, no recibe la promesa de Dios, vagan 40 años por el desierto. Y esta imagen aparece hablándonos de el maná en el desierto, eh, y la pongo ahí como Dios acompaña a su pueblo, tanto en el desierto, tanto en la liberación y tanto en la posesión de la tierra prometida.
Entonces, el inicio de la oración del pueblo de Dios. El pueblo de Israel aprendió a orar a la sombra de la tienda del encuentro y posteriormente en el templo. Recordarán ustedes de manera muy especial por historia bíblica y por los cursillos de historia sagrada que el pueblo de Israel andaba con el arca de la alianza, que andaban, que peregrinaban con ella. De hecho, uno de los grandes interrogantes de la historia universal es qué pasó con el arca de la alianza, si era pues tan importante, y si tenía la presencia de Dios ahí. Entonces, el pueblo comenzará su oración con Dios a través de la tienda del encuentro, que aparece su descripción en los libros eh, del Nuevo Testamento, específicamente en el Pentateuco. Entonces, los sacerdotes y el culto incipiente, especialmente con la figura de Moisés, va surgiendo y va motivando la oración del pueblo de Dios. Se manifiesta a través de la voz, se manifiesta también a través de las visiones, se manifiesta a través de los sueños, se manifiesta a través de los jueces, se manifiesta a través de los sacrificios, se manifiesta también a través de la peregrinación de la columna de fuego. Y el pueblo camina con Dios en esa tienda del encuentro. Entonces, un signo patente de esa presencia de Dios, que hay que adorar, que hay que bendecir, que hay que glorificar, que hay que ensalzar, que hay que adorar, a la que hay que sacrificarle, aparece de manera muy especial, les repito y les insisto, en la tienda del encuentro. Y que esa tienda del encuentro posteriormente se va a transformar en el templo de Salomón. Y que la historia del templo de Salomón dará para otros apartes que lo veremos más adelante. Pero surge el deseo del rey David y dice, a ver, mi Dios, el ensalzado, el grande, está viviendo una tienda de campaña, yo quiero construirle un templo. Él llama al profeta y el profeta le da la visión y le dice, David, el Señor manda decir en sueños que a ti no te corresponderá construir el templo, le corresponderá a tu hijo Salomón. El templo es destruido, vuelven y lo construyen, y en lo poquito que queda del templo de Jerusalén aparece, todavía está vigente, que es lo que llaman el muro de las lamentaciones, que es una pared grande e inmensa, donde los judíos actuales meten sus oracioncitas en unos papelitos y se golpean su frente en el muro de las lamentaciones. Y unas grandes promesas del futuro Mesías del que hablan los judíos, del que esperan los judíos porque no reconocieron a nuestro Señor, es la reconstrucción del templo de Salomón. Pero bueno, vamos al nivel cultural y a nivel de la oración. Entonces, el pueblo de Israel comienza a orar a Dios en lugares específicos y concretos donde Él manifiesta su gloria. Entonces les hablaba primeramente de la tienda del encuentro y que esa tienda del encuentro se transforma más adelante en el templo de Jerusalén y en el famoso templo de Salomón, donde Dios manifiesta su gloria. Y también aparece algo muy interesante en conexión con el misterio del Viernes Santo, es que en el templo de Jerusalén estaba el Santo Santorum, había el velo del templo, en el cual el sacerdote era el único que podía entrar en ese lugar a ofrecerle sacrificio. Y recordarán ustedes que refieren los evangelistas que cuando el Señor muere en la cruz, el velo del templo se rasga en dos, y ya ese misterio y ese nuevo culto ya es cambiado por el sacrificio del Cordero Pascual, sumo y eterno, que es Jesucristo el Señor. Entonces ya adelantándonos un poco, que es la conclusión también de este programa, pero conectando con lo que vamos a decir, ya el templo de Jerusalén pasa a un segundo lado y descubrimos a Jesucristo como el templo verdadero y glorioso del Señor. Recordarán ustedes que hay una profecía que dice que del costado derecho del templo salía el agua que alegraba y llenaba las acequias y daba verdor al vergel. Y viene, y recuerdan ustedes con lo que dice el Señor, destruyan este templo y en 3 días lo destruiré. Y termina el Evangelio diciendo, no se refería al templo de Jerusalén, sino que se refería al templo de su cuerpo. Y permítanme decirles un detalle muy interesante
que quede como en el tintero para que ustedes se fijen. ¿En qué lado del costado abrieron a nuestro Señor? Según la medicina y según los apartes, digamos, de la anatomía, debió ser en el costado izquierdo. Pero también, fijándonos en un sentido bíblico y profético, debió ser en el costado derecho, hablando de esa profecía que aparece en el Antiguo Testamento que dice del costado derecho del templo. Si Jesucristo es el nuevo templo, de su costado abierto emanan las aguas benditas que son para nosotros signo de gracia y de bendición. Miren el crucifijo de su casa, miren el Sagrado Corazón de Jesús, miren las imágenes de nuestro Señor. Y a modo de curiosidad, fíjense en qué lado tiene la herida del costado. Si en el costado izquierdo, en el sentido médico y anatómico, o en el costado derecho, eh, signo pues profético del Señor. Bueno, miramos cómo una cosa conecta con la otra y que nosotros no podemos leer el Antiguo Testamento sin tener la perspectiva y la óptica del Nuevo Testamento. Cómo la palabra de Dios se une y todo nos habla del Señor y cómo todo nos habla de su misterio y de su gracia tan especial y de su misericordia infinita. Dice el texto, los primeros que enseñaron a orar al pueblo de Israel fueron sus guías, los pastores y los profetas. Qué bonito que la oración, el Señor permite el misterio de la oración a través de su pueblo y a través de sus guías y a través de lo que podríamos llamar en términos modernos sus ministros. Entonces, la oración, tanto del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento y también para la iglesia del siglo XXI, sigue siendo una escuela que necesita maestros. El Señor, los discípulos le dijeron al divino maestro, a nuestro Señor Jesucristo, Señor, enséñanos a orar. Y la oración no es, está en el hombre el deseo de buscar con Dios, de encontrarse con Dios, pero a veces no encuentra el modo y viene la lucha constante que tiene con la oración. Hay un libro modestamente antiguo que se llama La oración del peregrino ruso. Es la historia de un peregrino ruso que quería conocer Tierra Santa y que quería aprender a orar. Y aparecen dos elementos que le ayudan a él. Uno de ellos es un compendio, un vademecum de libros que se llama la Filocalía, que es el pensamiento de los padres de la iglesia sobre la oración, sobre cómo perseverar, sobre cómo hacer las cosas y lo demás. Y hay otra oración que le enseñan los maestros espirituales al peregrino ruso, que se llama la oración de Jesús o la oración del corazón. Se hace con una especie de rosario que se llama el Comboschini, son unos nuditos, y que a lo largo del día, con la respiración, decir Jesús, hijo de David, y exhalar, ten compasión de mí. ¿Por qué les digo todo esto? Necesitamos maestros de la oración. Y que a veces nuestras voluntades rebeldes, nuestra disciplina poco querida, nuestra incapacidad de encontrarnos con Dios, necesita de maestros que nos enseñen la oración, a pulirla, a hacerla con confianza, a saber decir las cosas. Y dos cositas muy importantes. Uno, en la iglesia hay una materia o hay un estudio en la teología que se llama la eucología, que son las oraciones que nosotros hacemos en la celebración eucarística. Cómo deben ser, cómo deben ser las alabanzas, cómo deben decirse, cómo debemos responder, por qué respondemos así, por qué hacemos esa oración. Y entonces la eucología. Y de hecho hay muchos sacerdotes que hacen retiros espirituales con las eucologías de las Eucaristías. Dicen, por ejemplo, bueno, vamos a hacer un retiro espiritual con la eucología del Jueves Santo, con la eucología del Viernes Santo, con la eucología de las ordenaciones, con la eucología de las consagraciones. Y viene eso. Y lo segundo y muy importante, por más buenos maestros que tengamos, la oración, por supuesto, es una gracia. Eh,
podemos comprarnos todos los libros de la vida, podemos ir a los mejores retiros espirituales, podemos hacer las cosas más maravillosas de la existencia, podemos comprarnos el rosario más costoso del mundo, pero la oración es una gracia que el Señor nos concede y que debemos aprovechar, y que es una lucha constante que tenemos nosotros. Y entonces, ante todo, la gracia. Un buen maestro de oración, un buen método de oración, una perseverancia en la oración y por supuesto la gracia que el Señor nos da para aprender a orar. Entonces, en conexión con eso, que no se nos quede simplemente en conceptos, sino que también se nos convierta en experiencia de Dios para hacer absolutamente todas las cosas para gloria de Él. Hemos hablado primeramente como contexto del rey David y hablábamos de como el principio, del génesis, del origen de la oración y hablamos del pueblo en el desierto, hablamos con Moisés y hablamos de esa oración que se comienza a dar en la tienda del encuentro y que se traduce después en el templo de Jerusalén. Y hablando de la tienda del encuentro, de esa peregrinación en el desierto, aparece lo que nos sugiere el catecismo de la Iglesia Católica, que es la oración y el encuentro con Dios con el profeta Samuel. Samuel es un profeta muy famoso y permítanme compartir con ustedes esa imagencita que ven ustedes ahí, que es un icono. Un icono es una pintura que más de ser como artística, que de hecho lo es, intenta ser muy simbólica y por eso la forma de las manos, los colores, las luces, la forma como las personas se hablan. Entonces este es un icono de cuando el Señor llama al profeta Samuel y le dice Samuel, Samuel y aparece ahí el profeta Samuel hablándole al sacerdote Eli. Y entonces viene tres cuestiones muy interesantes con el profeta Samuel en esa tónica de la oración del rey David, de la oración también que veremos más adelante de Salomón. Lo primero, el niño Samuel aprendió de su madre Ana a estar en la presencia de Dios. Demos un salto grandísimo en el tiempo y adelantémonos muchísimos siglos, muchísimos siglos, hasta la Francia postrevolucionaria con el sacerdote San Juan María Vianney. Cuentan la historia y sus biógrafos y quienes lo conocieron que San Juan María Vianney pasaba muchísimo tiempo en el sagrario, infinidad de tiempo, junto con el confesionario, que le preguntaban a San Juan María Vianney que qué hacía tanto ahí y él respondía, yo lo miro y él me mira. Aprender a estar en la presencia de Dios. De decir que yo lo necesito, que mi Dios es la fuente de mi vida y que necesito disfrutar, gozar plenamente de estar en su divina presencia. Eso aprendió el profeta Samuel de su mamá Ana, estar en la presencia de Dios, de gozar de esa presencia, de vivir de esa presencia, de necesitar esa presencia. ¿Y cómo podemos traducir eso también del profeta Samuel a nuestra vida? Saber que Dios está en nosotros en todo momento. Y de hecho uno de los métodos de oración más productivos, más provechosos y más simpáticos es orar constantemente, inclusive cuando está pecando, no por justificar el pecado, por supuesto, pero decir, estoy constantemente en la presencia de Dios, Dios me mira, Dios me acompaña, Dios está en mis sueños, Dios estudia conmigo, Dios ve conmigo televisión, Dios me acompaña cuando estoy viendo televisión. Y disfrutar constantemente esa presencia. Y por eso viene en relación con lo que les decía del Combosquine, con el rosario griego, de orar constantemente y sin desfallecer, porque la presencia de Dios siempre está con nosotros. Entonces, Samuel, el profeta Samuel, nos enseña a estar en esa presencia de Dios y de disfrutar ese amor tan grande que Él ha tenido, Dios, para con nosotros. Lo segundo, el profeta Samuel aprendió del sacerdote Elí a escuchar la voz del Señor. Miren,
Hay hay una asociación que se llama el IVE, el Instituto del Verbo Encarnado, y ellos en Cuaresma ofrecen por WhatsApp y por YouTube y por Telegram una experiencia muy bonita que son los retiros espirituales en línea. Y ellos dan una introducción, hablan de San Ignacio de Loyola, hablan de la vida de San Ignacio, hablan de una cosa y la otra. Y cuando uno va entrando en los ejercicios espirituales, ellos insisten muchísimo con San Ignacio de Loyola en el discernimiento y en la oración aprender a escuchar a Dios. Y ellos ofrecen y proponen un método maravillosísimo para escuchar la voz de Dios. Se hace una oración, uno se pone en la presencia de Dios, uno está asistido por la gracia del Espíritu Santo y uno se sienta ante el sagrario o en su lugar de oración y le dice, Señor, háblame, que te quiero escuchar. Miren, a veces nosotros hacemos la oración al revés. Escucha, Señor, que tu siervo habla. Y le decimos a mi Dios, y mire, y me duele, y tengo, y necesito, y me hace falta, y te agradezco, y mire lo de allí, mire lo de allá, mire lo que se me torció, lo que me desenderezó, lo que se me mojó, lo que se me secó. Pero a veces nosotros hacemos al revés o nos falta la mitad de la oración. Decir como el profeta Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Señor, usted ya me escuchó, yo ya me desahogué, ya le presenté mis dolores, ya le presenté mis problemas, ya le presenté mis dificultades. Ahora, Señor, quiero escucharte. Necesito escucharte, deseo escucharte. Mi alma te anhela, Señor, ven y háblame. Y qué bueno que en sus hogares, en sus casitas, en sus momentos de oración y de silencio, le digan al Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. De sentarse, de apagar el televisor, de dejar de leer, y meditar y entrar en esa tónica de la presencia del Señor. Recomendado también los ejercicios espirituales online, en línea, del Instituto del Verbo Encarnado. Y lo pueden hacer también en otra época del año. Se dedican unos 50 días dura, se saca una horita o dos y se va meditando y profundizando en ese misterio de Dios. Y viene lo tercero que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca del profeta Samuel. Samuel conocerá el precio de la intercesión. Samuel orará constantemente por su pueblo. Estará rodeado de un pueblo pecador, estará rodeado de un pueblo que no escucha la voz del Señor, pero Samuel no se rinde de escuchar a su pueblo. Aparece ahí en ese icono el profeta Samuel, ya anciano, con sus barbas largas, y ven en su manito que tiene un cuerno, que es con lo que unge a los reyes, que es la misión que le pone el Señor al profeta Samuel. Bueno, vamos a la penúltima parte y la parte central, que es la oración del rey David. Algunos puntos importantes de la oración del rey David. Antes de tocar los puntos, en esa imagen que ustedes encuentran ahí, es una pintura clásica que aparece la batalla de David contra Goliat. David coge su onda, le lanza una piedra a Goliat y toma la espada del mismo hombre gigante de Goliat y le corta la cabeza. Entonces, antes de vencer completamente, está inspirada esa pintura. Entonces, miremos lo que nos dice el catecismo. David es el ejemplo del rey. Es un pastor que ruega por su pueblo en el nombre de Dios. Escuchábamos o meditábamos en nuestro programa anterior de Moisés y la oración del mediador, de la oración del que pide, del que intercede por su pueblo. Y que es una oración que nosotros hacemos constantemente. Personas, familiares, amigos, conocidos dicen, ore por mí. Entonces David orará hasta la saciedad por su pueblo. Pedirá a mi Dios por su pueblo, que lo proteja, que le ayude, que le ilumine, que le muestre el camino,
que lo libre de las plagas, que lo haga victorioso en las batallas. Y la oración de David es muy importante para su pueblo. Y permítame hacer una acotación espiritual, especialmente para los papás, para los padrinos, para los abuelos y para los adultos, a quienes tienen niños a cargo. Papás, mamás, miren, cuando tengan pereza de orar y digan, ¿para qué? Recuerden o les hago caer en cuenta que las únicas personas que van a orar por sus hijos con nombre propio van a ser ustedes. Y que cuando ustedes digan para qué orar, digan mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta, mi hijado, mi sobrino, necesita que yo ore por él. Y hacer como hizo el profeta David y de pedir y de interceder y de ayudar y de no desfallecer en esa tarea. Lo que mantiene en pie, lo que nos mantiene en pie no es la suerte, lo que nos mantiene en pie es la oración de tantas personas que nos aman profundamente. David ofrece dos ejemplos muy bonitos que son su oración de alabanza y su oración de arrepentimiento, que son un ejemplo. Entonces, David nos muestra con su oración lo importante que es alabar a Dios y se manifiesta de manera muy especial en el libro de los Salmos, que es la oración oficial de la iglesia y que es la oración también del pueblo judío. La iglesia ora y se inspira especialmente en los salmos del rey David. Y también hay una oración muy especial que es el Salmo 50, que lo rezamos todos los viernes, donde le pedimos perdón al Señor, inspirados en el profeta David. Y que David cometió muchísimos errores, pecó hasta para tirar para el techo, pero siempre encontró el perdón del Señor por algo muy sencillo, porque se arrepintió. Y por eso David es un ejemplo y por eso David es un gran rey, por eso, y viene también algo fundamental que es la promesa que Dios le hace al rey David, que a uno de tu linaje pondré sobre tu trono, aparece en el Salmo 2, que es la gran promesa de Dios. Entonces esa oración de David, que intercede por su pueblo, que ora por su pueblo, que se arrepiente, que llora, que alaba al Señor, es un ejemplo muy, pero muy especial. Su oración es una adhesión fiel a la promesa divina. David, ¿por qué le ora al Señor y por qué no desfallece en esa tarea de orar? Porque sabe que está la promesa divina. En el trasfondo de la oración, sabe David que Dios es fiel y que Él va a mantener su palabra y que Él va a guardar su palabra y que siempre va a ser fiel y que nunca le abandonará y que siempre le acompañará, que siempre estará con Él. Entonces, David sabe que Dios no va a faltar a su promesa. David sabe que inclusive lo que diría el divino maestro, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. David sabe que será infiel, David sabe que ha caído, David sabe que es humano, David sabe que desfallece, pero el fundamento de todo no es la figura de David, el fundamento de todo es la promesa de Dios. Dios es fiel, Dios mantiene su palabra, Dios permanece, Dios está ahí, Dios bendice, Dios acompaña a su pueblo y no deja de acompañarlo. Entonces vemos cómo el Señor acompaña al profeta David y a su pueblo. En los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. Y la oración de Cristo, verdadero Mesías e Hijo de David, revelarán y llevará a cabo a su plenitud el sentido de esta oración. Entonces, David ora inspirado por el Espíritu Santo porque también los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esa oración de David que vemos como en sombras, que es muy real, que es muy humana, se planifica en Jesucristo. Y un ejemplo patente de esa oración de David y que se planifica en Jesucristo es la palabra que dice el Señor en el Viernes Santo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es una profecía y que es un salmo de David. David se sintió abandonado, triste, agobiado, abatido. Ese salmista, pero que esa plenitud
y que ese entendimiento de esa oración lo entendemos plenamente con Jesucristo. Entonces, todos los salmos del Antiguo Testamento con Jesucristo nuestro Señor tienen una nueva lectura y una nueva interpretación y una nueva forma de ver y una nueva forma de orarlos y una nueva forma de entenderlos más plena, más dichosa, más iluminada, más humana en el sentido, no por debajearlo, por supuesto, sino que esas realidades que seguramente eh, no estaban en la antigüedad, siguen iluminando al hombre de hoy. Les doy un ejemplo, conectando como con los salmos. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué puede sentir una persona abandonada que nadie le escribe por redes sociales? Cosa que no existía en milenios pasados. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la soledad de una persona, un ejemplo muy humano, que al día de sus cumpleaños absolutamente nadie le escribió. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una persona que gastó todos sus ahorros, un ejemplo en un CDT y la empresa quebró y lo tumbaron. Entonces, me refiero a eso más humano, de que esas realidades impensables en la antigüedad, siguen siendo iluminadas con el texto de la palabra de Dios en el día de hoy. Y vamos a la última invitación del día de hoy, que es Salomón y la oración en el templo. Eh, entonces viene aquí una cuestión muy interesante con esa oración de el rey Salomón en el templo de Jerusalén. La oración de mediación en el templo se apoya en la promesa de Dios y de su alianza. En David aparecía la palabra promesa y con Salomón también aparece esa palabra promesa del Señor que bendice, acompaña. Entonces, todo, absolutamente todo, se entiende desde la promesa. Dios que promete, Dios que es fiel, Dios que acompaña, Dios que bendice, Dios que guía, es la promesa. Y les insisto, como les decía unos instantes con el rey David, lo que mantiene en pie al pueblo de Dios no son los reyes, no son los profetas, no son los sacerdotes, porque son humanos y flaquean. Lo que mantiene en pie es la promesa de Dios. El rey entonces eleva las manos al cielo y ruega al Señor por él y por todo el pueblo. Entonces, en la dedicación del templo de Jerusalén por parte del rey Salomón, aparece el levantar las manos, de decirle, Señor, mírame, Señor, aquí estoy, Señor, sosténme. El levantar las manos como lo hace un hijo con su padre. Cuando estamos pequeños levantamos las manos. Y que levantar las manos se ha traducido en la oración sacerdotal del presidente de la Eucaristía, que ora por su pueblo, que está a la cabeza del pueblo, donde todos oramos dirigiéndonos a Jesucristo el Señor. Entonces, querida familia, hoy con el Catecismo de la Iglesia Católica hablábamos de la oración de David, del Rey por excelencia. Hablamos del origen, cómo la oración se aprendía con los guías, sacerdotes y profetas. Hablamos del profeta Samuel, hablábamos también del rey David y hablábamos también, terminamos hablando de Salomón con la dedicación del templo de Jerusalén. En conclusión, una invitación muy importante en el sentido de la oración y conectando con todo lo que hemos dicho. Nosotros dirigimos nuestra oración al Padre por Cristo el Señor. Y Él es el que ora con nosotros, ora por nosotros y escucha nuestras oraciones. Decía el Papa Francisco en una de sus primeras homilías algo muy bello. Decía que el Señor en su cuerpo glorioso tiene todavía las llagas de sus manos y de su costado y de sus pies. Y le dice al Padre, Padre, por estas llagas acuérdate del mundo.
y nos unimos con esa oración por los méritos infinitos de la oración de Jesús, para orar al Padre, para que nos bendiga y para que siga derramando sus gracias y sus bendiciones en medio de nosotros. No desfallezcamos en la oración y les insisto, lo que nos sostiene no son nuestros méritos, es la gracia y el amor y el poder infinito de Dios. Queridísimos televidentes, ha sido un gusto, un placer, una dicha, una bendición haber compartido con ustedes este ratico. Caminamos juntos con el amigo de Maús en el camino de la oración. No desfallezcamos y sigamos a los pies de Jesús, que sigue encendiendo nuestros corazones. Que Dios los bendiga, que se siembre con ustedes y derrame sobre ustedes su copiosa bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo y nos veremos en otra próxima ocasión.